Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Villa y soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Continuando con el ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, en esta oportunidad vamos a desarrollar la temática la alfabetización en la era digital, enmarcado en el Día Internacional de la Alfabetización, celebrado el día 8 de septiembre. En esta primera sesión, hoy martes 14 de septiembre, vamos a tratar la alfabetización informacional para escolares, también enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 1, 4 y número 10. El día de hoy nos acompañan dos expertos en la temática. Tenemos aquí presentes al joven Henry Cárdenas, quien es bibliotecólogo del Colegio Villa Cáritas, y al investigador Danilo de la Cruz, quien es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de APELEC y representante de la UGEL número 4. En primer lugar, vamos a iniciar esta conferencia con la participación del joven Henry Cárdenas, a quien voy a proceder a presentar. Henry Cárdenas cuenta con experiencia y conocimientos en el área de alfabetización mediática e informacional, integridad académica y fuentes de la información. Ha participado en varios cursos internacionales de bibliotecología y educación. Formó parte de la Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Escolares del Sistema Nacional de Bibliotecas, siendo expositor y conferencista respecto a temas como actualización bibliotecaria, alfabetización informacional y promoción de la lectura. Laboró por 15 años en la Biblioteca Nacional de Perú, así como en la Universidad Ricardo Palma por 8 años. Tiene certificaciones a nivel categoría 3 del Bachillerato Internacional. Realizó una pasantía en Ottawa Catholic School Board en Canadá y es licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente lleva la maestría de Bibliotecología e Información por la misma casa de estudios. Muy bien, bienvenido estimado Henry. Te doy el pase para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Pamela. Un agradecimiento especial a la Biblioteca Nacional del Perú, de la primera institución cultural que tengo un muy grato recuerdo. Y, por supuesto, tengo en esta oportunidad el honor de compartir esta mesa virtual con Danilo de la Cruz. Cuánto gusto. Y, estimados estimados, iba a decir, compañeros y alumnos, puesto que por la costumbre, pero para todos aquellos que nos están viendo, vamos a contribuir con un granito de arena de lo poco que en estos avatares profesionales hemos elaborado, ¿no? Pues bien, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se puede visualizar. Sí. Perfecto. Bien, alfabetización informacional para escolares. Este año, o mejor dicho, la ONU cada año va cambiando distintos temas y este año está considerando la alfabetización y reducción de la brecha digital. Entre otros términos, está tomando mucho en cuenta la situación que el mundo está atravesando por la pandemia, ¿no? Y es así que menciona a la alfabetización y especialmente hoy día es muy especial mencionarlo, puesto que, como Pamela también lo dijo, el 8 se celebra Día Internacional de la Alfabetización, que ha sido de alguna manera
dispuesto por la ONU y hace énfasis al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es, ¿no?, el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y ahora, ¿de qué manera se puede realizar esto? Como les menciono, la pandemia en general a todos nos ha golpeado, ¿no? Y se ha podido notar que hay una brecha digital muy grande. No todos han podido, de alguna manera, pues, ser beneficiados, ¿no?, por esta situación. En ese sentido, pues, la alfabetización informacional cumple un rol muy importante para esto. Pero antes que nada, como alfabetización informacional, ¿qué entenderemos? Pero vamos a hacer alusión a lo que Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, hizo mención en una de sus presentaciones, si mal no recuerdo, fue de TED. El nuevo analfabetismo no es no saber cosas, ¿no? Es no saber usar la información. A estas alturas del partido, como se dice, necesitamos tener un buen uso, saber cómo usar la información. Les voy a pedir a todos a nuestra teleaudiencia, que entre a Menti, www.menti.com, y una vez que han entrado por su celular, por su laptop, tablet, iPad, coloquen el código 6452-8647 y luego, si pueden responder a esta pregunta: ¿con qué palabras relacionas a la alfabetización informacional? Bueno, tal vez algunos no sepan qué es alfabetización informacional, pero más o menos esas palabritas, ¿con qué podríamos relacionarlo?, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a... y, ¿no?, vamos a visualizar. Esperamos unos segunditos. A ver. La invitación también para Pamela, muy bien. Con ética, con tecnología, educación, modernidad, computadoras. ¿Qué más? ¿Qué palabras más podremos relacionar a la alfabetización informacional? Esperemos un minuto más que está siendo colocado este enlace en el Facebook. Oh, To- perfecto. Todos los que nos pueden escuchar por el Facebook, en los comentarios se ha colocado el enlace y el código para que puedan darnos respuesta, por favor. Ujú. Y están interesantes cada una de las intervenciones que nos están poniendo. Lo relacionan con conectividad, con tecnologías, valores, ética, tecnología, internet, educación, manejo de información, modernidad, computadoras. Si se les ocurre, nuevas palabras pueden volver a intervenir también, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué términos podemos ir asociando la alfabetización informacional? Ujú. Al parecer, la palabra más mencionada es Internet. Por eso es lo que aparece, ¿sí? Y sigue cambiando esta nube de palabras. Sin embargo, en el centro, y con letras más grandes, se encuentra Internet. Quiere decir de que es la palabra que está siendo más citada al momento de interactuar. Pues bien, ahora, sigue creciendo esta nube.
y sigue siendo Internet el principal medio dentro de la alfabetización informacional. ¿Sabían ustedes que esta expresión, alfabetización informacional, data de la década del 70? En el año 74, si mal no recuerdo, recién por primera vez fue acuñada la expresión alfabetización informacional, claro que en inglés, ¿no? Information Literacy, y en ese tiempo Internet no estaba, o sea, de la forma como nosotros interactuamos y lo vemos de manera cotidiana, el Internet no estaba en esa década, pues, siendo diseminada, difundida, la forma como se usa, se interactúa, ¿no? Pero ya se hablaba de alfabetización informacional. Entonces, muy bien, son las principales, sigue creciendo nuestra nube, ¿no? Esta nube de palabras, y podemos apreciar de que aquí la palabra educación ha llegado a ganar a la palabra Internet. Sigue cambiando. Ahora bien, estamos interactuando, ustedes, yo, estamos interactuando a través de Internet con esta herramienta que es Menti, que es también, existen muchas otras herramientas más para poder interactuar. Sin embargo, ¿en qué medida esta u otras herramientas nosotros incorporamos en nuestra habitual forma de realizar, sea educación de usuarios o formación de usuarios, o los talleres de alfabetización informacional que realizamos en nuestras bibliotecas? Entonces, voy a dejar de compartir porque ya se detuvo ya el avance de esta, el avance que ha tenido, y volvemos nuevamente a nuestra diapositiva. Este proverbio chino, que es muy antiguo, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Algo parecido es lo que nosotros tenemos que aplicar también. ¿Por qué? Cuando un usuario, cuando un alumno se acerca pidiendo un libro, la idea no es de que le entreguemos el libro, aquí está la tarea que tú necesitas, sino enseñarle igual cómo encontrar la información que necesita para poder realizar una tarea, un ensayo, una investigación, etcétera, ¿no? Entonces, podemos nosotros este proverbio aplicarlo a nuestro día a día. Pero bien, la alfabetización informacional, existen varias definiciones, conceptualizaciones, sin embargo, lo vamos a resumir en 3 palabritas. Localizar, evaluar y usar la información. O mejor dicho, la alfabetización informacional es la capacidad de desarrollar habilidades para localizar, habilidades para evaluar, habilidades para usar la información. Cuando nosotros buscamos información, casi siempre utilizamos Google, ¿verdad? Ponemos en el cajoncito de búsqueda el término, lo digitamos y encontramos cuántos resultados de nuestra búsqueda. 10,000, 20,000 resultados como respuesta a nuestra búsqueda. Pero toda esa cantidad de información realmente es útil para nosotros. Realmente toda esa información va a servirnos para hacer un trabajo académico, va a servir para nuestros alumnos, nuestros usuarios escolares, esta información. Entonces, una labor nuestra es desarrollar en ellos estas habilidades, ¿no? Fake news. En la actualidad hay una proliferación de fake news. ¿Pero qué es fake news? Son, literalmente, se traduciría como noticias falsas.
está proliferando la desinformación bastante. Ustedes habrán visto, tal vez por algún grupo de WhatsApp les ha llegado eso, o tal vez de Twitter, este tipo de información. Regalamos un año de Netflix a los primeros 50,000 que den un retweet a este tweet y que nos sigan. En 24 o 48 horas nos pondremos en contacto, ¿no? ¿Han recibido por alguna de sus redes sociales información similar? Esto es un ejemplo de fake news. Uno, que es constante, y la cantidad que se maneja de fake news a nivel mundial es altísimo, y más aún cuando prolifera, sobre todo situaciones políticas, ¿no? Como el tiempo me está ganando, rápidamente voy a entrar. Para evaluar la información, hay varias metodologías, pero dos son los más comunes, que tal vez no lo hayan escuchado. Es el test CRAP, CRAP por las siglas, ¿no? En inglés. Traduciéndolo sería actualidad, relevancia, autoridad, precisión, propósito. Y la otra metodología es el RADCAP, igual tiene relevancia, oportunidad, detalle. Pero, ¿qué es todo esto? ¿no? Entonces, para evaluar una información, si realmente, y así sea de un libro, de una revista, de una página web, ¿cómo evaluamos esto? En la práctica sería, colocamos nosotros el recurso y en esta tablita hacemos un checklist, ¿no? Por ejemplo, en esta página web, dice la página, ¿qué sabemos de la ivermectina a nivel científico? Y se supone que la UDEP es quien publica este artículo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos este checklist, esta evaluación a través de este CLAP, la actualidad, la relevancia, la autoría, el propósito, ¿no? Pero ojo, cuando hicieron en alguna oportunidad este checklist no cumplía con uno de ellos. Basta que uno de estos indicadores no se cumpla, quiere decir de que esta información no es fiable, ¿no? A eso se refiere el test de CRAP. Y algo parecido también se realiza con el test de RADCAP. Rápidamente, pasamos a lo que es recursos de información. Ya les mencioné que cuando nosotros hacemos una búsqueda a través de Google, encontramos miles como resultado, miles de páginas, pero no todas ellas son fiables. Una vez que nosotros hemos hecho esa discriminación según los criterios de evaluación, generalmente el que acabo de mencionar es de CRAP, pero hay algunos que ya son fiables de por sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de EBSCOhost, Destiny Discover, son recursos de paga que muchos colegios particulares cuentan, universidades también, ¿no? En el caso de EBSCOhost, pero de acceso libre. Para todos está un ejemplo, es Redalic, o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, o de la plataforma Renati, que Concitec nos está, de alguna manera, nos comparte. Estoy compartiendo en este momento la interfaz del portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos de acceso gratuito, de acceso libre, mucha información que es académica para todos los alumnos de las distintas edades, ¿no? Entonces pueden utilizar esta biblioteca virtual y así como es, hay muchos recursos por internet que podemos utilizar, podemos enseñar a nuestros alumnos a utilizar estas distintas plataformas, ¿no? En este caso, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la temática mayormente está, como se menciona aquí, literatura, lengua y inclusive hay arte al respecto. Hay muchas otras. Bueno, el tiempo me está ganando. Rápidamente el Redalic. Se puede encontrar la cantidad que aquí se menciona, ¿no?
1.434 revistas en línea, hay 726.000 y tantos artículos, etcétera. No voy a detallar o detenerme en detallar cada uno de ellos, sino mencionar que como bibliotecarios estamos en la obligación de no sentarnos en nuestros laureles, sino ir investigando, ir averiguando poco a poco, capacitarnos como lo que estamos ahora, ¿no? De manera que podamos hacer el efecto multiplicador y cumplir con el enseñar a nuestros usuarios a utilizar bien la información del caso, después de validarlo o utilizar fuentes fiables que ya están validadas, ¿no? Como en estos casos. Ahora, en nuestro colegio contamos con una política de integridad académica. Esa política de integridad académica, que incluye un manual de uso de fuentes de información, nos permite, bueno, ahí está, en esta política está determinado qué tipo de normatividad se va a utilizar para la citación, porque hay normas APA, MLA, normas ISO, Vancouver, etcétera, ¿no? En el caso del Perú, la mayor parte de instituciones educativas utilizan las normas APA. En ese sentido, pues, el utilizar un sentido ético de la información es reconocer la autoría de esa fuente a través de las citas y las referencias, ¿no? Entonces se les enseña qué es una cita y qué es una referencia, ¿no? Una cita va en el cuerpo de la investigación y la referencia al final, ¿no? Otras normas consideran bibliografía, ¿no? En el caso de las normas APA, referencia. Las partes de una cita es lo que como biblioteca nosotros tenemos que cumplir con talleres de poder enseñar cómo citar, ¿no? Establecerles la estructura, tiene una frase introductoria, la cita textual, la procedencia, el comentario, mencionar ahí en sí con el mismo libro, sea físico o digital, los tipos de cita que nosotros podemos mencionarles, la cita directa, la cita indirecta, ¿no? Con cada uno de ellos. Lo que les estoy mostrando es, de alguna manera, estoy compartiendo también lo que a los usuarios escolares del Colegio Villa Caritas se les va enseñando, ¿no? Y también para que ustedes hagan lo propio con sus bibliotecas, porque es muy importante que se maneje un sentido ético de la información. ¿Y de qué manera se puede realizar eso? Reconociendo la autoría, la propiedad intelectual de quienes han realizado una investigación. Asimismo, por ejemplo, al momento de hacer una explicación de las citas, podemos hacer nosotros uso de la mnemotecnia, por ejemplo, ¿no? Para que se acuerden ellos del autor, o sea, de que deben consignar el autor, el año, la página, podemos hacer una mnemotecnia como AFP, A más F más P, ¿no? A de autor, F de fecha o año y P de página, ¿no? De manera que se pueda impregnar un poquito más rápidamente la forma como tienen que consignar una cita, en este caso narrativa, ¿no? O en el caso de la cita parentética, o que se usa paréntesis, ¿no? La séptima edición de APA lo llama de esta manera, cita narrativa o cita parentética. Seguir. Igualmente, a ellos se les explica, referencia y bibliografía será igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, cabe la posibilidad de explicarlo, ¿no? Para las normas APA se usa referencia. ¿Por qué? Se hace solamente alusión a lo que se cita la fuente, mejor dicho, a las fuentes que se han utilizado, que se han citado, solamente se incluye en el listado de referencias. En cambio, en bibliografía se utiliza lo que se ha citado y lo que ha servido de consulta también para la elaboración de ese trabajo, ¿no? Entonces,
cosa que bibliografía se utiliza en otras normas de citación, no en la de APA. Enseña valores antes que reglas. Si nosotros queremos que practiquen lo que es la ética, la honestidad académica, la integridad académica, entonces, más que enseñarles que de esta manera son las reglas, simplemente enseñarles que un valor importante es la honestidad que se debe manejar en todo sentido, igual como la netiqueta, ¿no? Las netiquetas, la netiqueta es la etiqueta que en Internet se suele utilizar y en las redes sociales, etcétera. Quiere decir de que si yo voy a escribir con mayúscula, quiere decir que estoy gritando, ¿no? Entonces, igual como en lo presencial se llega a utilizar un tono de voz alturado, igualmente por Internet se les enseña que no se debe escribir todo con mayúscula porque se está gritando. Igual de importante que es ese respeto, también igual es el que se debe manejar la integridad académica, ¿no? Entonces, de manera que puedan utilizar en sus investigaciones estas citaciones y lo importante que es. Practica lo que predicas. ¿En qué sentido? Cuando nosotros, como bibliotecarios, tenemos que hacer este tipo de talleres o capacitaciones, no solamente es para los usuarios escolares, sino para toda la comunidad escolar, vale decir, para profesores, para administrativos, para padres de familia, etcétera. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hagamos también una eh, eh, cuando nosotros tengamos que hacer una diapositiva, presentar un video o algo, igualito debemos practicar lo que predicamos. Debemos incluir también, igual como aquí, las referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias de lo que nosotros hemos utilizado. Entonces, por ejemplo, aquí este libro ha sido citado de esta manera. Aquí está la cita. Y por lo tanto, estoy consignando en mi referencia. Vamos a ver, aquí estoy utilizando para todo lo, para esa diapositiva y para las diapositivas que hago también para los alumnos, las alumnas, utilizo las normas APA, la séptima edición. Sin embargo, no he citado en ningún sitio, en ninguna de las diapositivas. Por lo tanto, en esta referencia no aparece esa fuente. Se utilizaría si es que yo hubiese puesto bibliografía, entonces tendría que colocar eso. Entonces, con este ejemplo, yo les enseño también a ellos cómo deben realizar esta forma. Y algo importante, porque seguramente se van a preguntar muchos, ¿no? ¿Cómo nosotros conseguimos distintos repositorios donde haya libros gratuitos para poder, porque mi biblioteca no tiene el presupuesto para adquirir plataformas, comprar suscripciones? ¿Cómo hago para que mi biblioteca pueda tener distintos repositorios? Hay varias opciones, pero más importante que enseñarles dónde se encuentra cada uno de ellos es desarrollar el sentido crítico y enseñarles a cada uno a, uno, lo que les acabo de mencionar, de qué manera pueden reconocer una información fiable. Dos, enseñarles a leer, porque si no leen en físico, no van a leer en digital, ¿no? Hacer una investigación no implica copiar y pegar. Como bibliotecarios estamos llamados a desarrollar distintas habilidades, distintas estrategias para que pueda darse un efectivo proceso de investigación. Bueno, gracias, el tiempo me ha ganado, creo que esto es para desarrollarlo con mucho más tiempo, pero con sus preguntas vamos a aclarar más el panorama. Muchas gracias, estimado Henry. Por favor, dejamos de compartir. Es muy interesante lo que has propuesto. Es muy importante resaltar que los estudiantes deben aprender a citar, ¿no? Un sentido ético en el uso de la información.
Por otra parte, comentarles a los participantes que se encuentran conectados a través del Facebook que pueden dejar en los comentarios algunas consultas que quisieran hacerles a los expositores. A continuación, vamos a continuar con la segunda exposición. Voy a presentar al señor Danilo de la Cruz. Es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Unidad de Investigación en Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica, miembro de la Asociación Peruana de Lectura, APELEC, y asociado de Foro Educativo y representante de la UGEL 04. Tiene experiencia de enseñanza en la educación básica y actualmente en la educación superior. Ha tenido la experiencia de ser coordinador académico y docente de los diplomados en formación de formadores y gestión y liderazgo escolar, así como de los cursos de actualización docente para profesores de educación básica, de los cursos de proyectos de innovación, investigación, acción, evaluación de los aprendizajes, planificación curricular, entre otros. Responsable del componente de formación en el programa Centro Andino en los años 2013-2018 y Amazonía Lee sobre lectura y escritura en el marco del convenio UPCH-USAID. También es coautor del libro sobre elaboración participativa del proyecto educativo institucional y coautor del libro 20 años de recorrido en la educación básica y Cuento para Todos en el año 2019. Y también el libro Y Sigo Contando para Todos en el 2020. Es un honor tener aquí presente al señor Danilo de la Cruz. Le doy el pase para que pueda iniciar con su presentación, por favor. Su micrófono, por favor, señor Danilo. Gracias, Pamela. Gracias, Henry. Voy a tratar de hacer uso del tiempo. Siempre nos hace falta muy buena información, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y un agradecimiento también a esta temática y a la Biblioteca Nacional del Perú y a los organizadores por esta posibilidades de compartir algunas experiencias. En este caso, vamos a centrar algunas ideas o reflexiones a partir de lo que está sucediendo hoy y las cuales somos testigos, a veces cercanos, a veces lejanos, y a veces también con poco interés por estas situaciones que pasan, sobre todo los estudiantes de nuestro país y del mundo, que es una preocupación muy grande. Pero planteemos ante esos retos y posibilidades que podamos nosotros plantear. Voy a dividir muy brevemente en estas partes. Una reflexión, cómo estamos, la promoción de la lectura, en qué puede ayudar, por qué es importante un diagnóstico y evidencias, el hogar como espacio hoy día de aprendizaje, pero también de promocionar la lectura y algunas otras iniciativas de lectura que deberíamos también aprovechar en estos tiempos tan difíciles y coyunturales. Sin duda, todo el mundo, los países se reúnen en muchos tiempos, reflexionan y plantean compromisos comunes mundiales. Pero pareciera que se olvidan de los compromisos y no están estableciéndose políticas que puedan señalar algunos derroteros ante situaciones complejas como estas que venimos pasando por el tema de la pandemia. Pero creo que es importante también que los ciudadanos, todos aquellos que están en este momento en la sala, por el Facebook, somos ciudadanos de un país y como ciudadanos tenemos compromisos también, y aquí hay 17 compromisos en los cuales también mencionó Pamela. El 1, el 4 y el 10 son, digamos, más relacionados con estas temáticas que venimos haciendo. Y el tema de la educación, el tema de la reducción de las desigualdades, el tema de el tema de la pobreza, cuestiones, ¿no? Se nota, en sectores de pobreza hay pocos libros, en sectores de pobreza una mala educación, en sectores de pobreza desigualdades, y eso no puede existir. Y hay un rol también ciudadano que todos tenemos que seguir planteando. Preocupaciones, un retroceso educativo. Y ya nos señalan desde que esta prolongación de las escuelas complicadas,
va a ampliar la brecha de desigualdades, y sobre todo en zonas rurales y bilingües, y también en zonas, digamos, vulnerables que hay en las mismas ciudades, por una situación económica, este atraso educativo y la falta, en este caso específico de algún momento que mencionaba también Henry, el tema de la falta de conectividad. La ausencia de una educación comunitaria en el país nos está jugando un papel, y porque aquí cobra importancia, por ejemplo, las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, así como debe ser hoy una necesidad. En un distrito, yo digo, debería apostar por muchas bibliotecas públicas, como las que ahora conocemos en algunos de nuestros distritos, y en otros distritos lamentablemente no aparecen, no hay, por unas cuestiones también de quizás presupuestales, pero esta educación comunitaria podría ser también posible gracias a apoyos como las bibliotecas públicas, que pueden dar también información, respaldo educativo a las comunidades, a las familias, ¿no? Tenemos una gran amenaza todavía, aparte de esta pandemia o el virus que podemos señalar. Esta situación va a provocar, señalan los expertos, un retroceso de aproximadamente una década hacia atrás. Y eso es complicado, y una década en la cual van a sufrir los que menos tienen, ¿no? Los que tienen las posibilidades van a tener seguramente mejores oportunidades, y la brecha necesariamente va a ser más extensa, y eso va a provocar mayor pobreza, indigencia, marginalidad, exclusión, porque imagínense, hay niños que no se conectaron el 2020, no se conectaron, no estuvieron, no porque no querían, sino porque no podían. Hay niños en las zonas andinas, zonas amazónicas, en la misma ciudad de Lima, en las zonas de los distritos, digamos, con mayor complejidad en tema económico. Hay chiquitos que no se pueden conectar porque son 4 hermanos y hay una conectividad, solamente han comprado para 10 o 15 soles y no alcanza para todos. Hay una situación muy difícil que sigue amenazante, que se debe tomar alguna iniciativa al respecto. Podemos señalar, y hay muchas definiciones, hay muchos conceptos de promoción de la lectura, pero sería una forma de alfabetizar, y la promoción de la lectura puede cobrar ideas muy grandes, diversidades múltiples, pero lo que no deja de ser es que la promoción de la lectura va entre el vínculo entre el individuo, la comunidad y la lectura. Y ahí pongo yo, por ejemplo, a la biblioteca pública. La persona, la comunidad y la lectura es la que le puede proveer en zonas vulnerables, en zonas difíciles, por ejemplo, libros. Hoy tenemos experiencias nosotros desde la universidad, por ejemplo, en la región Arequipa, en la provincia de Castilla, en la comunidad de Tolconi, tenemos una biblioteca no por el Ministerio de Educación, sino por el Ministerio de Vivienda, en la cual le llaman los tambos. En ese tambo que debería llegar, o que llega los alimentos, en ese tambo hemos colocado libros, porque era el único espacio caliente, abrigado, con techo, para que no se malogren los alimentos. Entonces colocamos los libros ahí para que no se malogren los libros, ¿no? Eso es buscar todas las formas que hay, todos los elementos que pudieran posibilitar, y la biblioteca pública debe ser una necesidad urgente de implementarlas en distintas comunidades, ¿no? Entonces, democratizar la lectura, y democratizar la lectura es que los niños, las niñas, los jóvenes tengan libros, es que los ciudadanos tengan libros. Democratizar la lectura es que le llegue a todos esa información. Ahora con las tecnologías también, pues, podría ser una gran posibilidad. Para graficar esa idea de promoción de la lectura, una posibilidad de alfabetizar. ¿Recuerdan esta fotografía de la izquierda, donde antes alquilaban revistas y uno pagaba por leer? Y te prohíben leer porque la mamá ya decía, ya almorzar, y uno estaba en el capítulo y faltaban 2 páginas y el señor te iba a cobrar si le devolvías la revista de nuevo. Hoy a veces uno le dice a los chicos y a los jóvenes, lean, ni pagando creo que se lee. Entonces hay cosas que tenemos que comenzar a ir revisando. ¿Qué pasó?
¿Qué ocurrió? Claro, muchos dirán la tecnología, pero entonces no se implementó de una manera adecuada, que eso sería otro tema, seguramente con Henry, para un tema más grande de discusión, el tema de tecnología, su lado bueno, su lado malo, seguramente también podríamos encontrar. Bibliotecas al lado derecho, en cada casa debería existir una pequeñita biblioteca, como las tienen seguramente todos los que están en la sala, su estante de libros, su cajita de libros, su armario de libros, la repisita de libros, una cultura que va yendo. Promocionar la lectura, alfabetizar la familia fundamental y sobre todo el tema de la equidad. Para todos, en cualquier rincón del país deberían los niños tener su libro, su material para trabajar. Pero a su vez, todos los, por ejemplo, en este caso, los maestros, las bibliotecas, las organizaciones vecinales, deberíamos tener datos que nos permitan tomar decisiones y evidencias de dónde partimos también, de qué estudios o investigaciones señalan para tomar una decisión. ¿Por qué pido más libros? ¿Por qué pido libros de historia? ¿Por qué de geografía? No. ¿Por qué más de matemática? No. ¿Por qué más de historietas? No. Debe haber siempre un respaldo sobre eso. Y compartía con muchos maestros el tema si sabían cuántos libros tienen en casa las familias como promedio. La familia peruana, ¿cómo será? La familia de la región Lima Metropolitana, la región Loreto, ¿cuántos libros por familia tendrán? Maestros, sus alumnos, por ejemplo, si estamos aquí docentes, ¿cuántos libros como promedio tienen? ¿Será bueno, mucho, menos, bastante? ¿Será más libros, mejor? Tendríamos que tener ese dato para saber e implementar qué tipo de actividades podríamos desarrollar. ¿Qué hacemos con una actividad en la cual tengamos la necesidad de tener libros y no la tenemos? Porque no lo sabemos. Y entonces habría que buscar algún otro mecanismo, ¿no? Recogimos información en el tema en zonas rurales, es muy complicado, hay muy pocos libros porque no es una necesidad prioritaria en ese momento. ¿Quiénes son los referentes de lectura en los hogares peruanos? Papá, mamá, el hermano mayor, el que estudia, el que no estudia, el que tiene maestría, el que estudió en el extranjero, la abuelita, el abuelo, el padrino, el tío, ¿quién? O ninguno. Deberíamos promocionar también que existan referentes de lectura en los hogares, que son los modelos que podíamos tener para esto, ¿no? Asimismo, ¿qué tipo de texto leen los niños hoy y con más frecuencia en los hogares? Los maestros desde las escuelas podrían identificar seguramente, y las bibliotecas tienen qué número y registros de libros los lectores van y qué más leen, por ejemplo. O también encuestar a los que van a las bibliotecas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, qué les gustaría leer, ¿no? Y no hay el libro exacto, pero hay la temática que podríamos promocionar, el tema de gustos por el tema de la lectura. Pero también necesitamos no que el adulto hacia los niños y jóvenes decidan que tú tienes que leer esto, como en la escuela a veces nos decían, no, vas a leer 8 libros y estos son. Y si no me gustaban los 8 y me gustaban 50 que no estaban en la escuela y me tomaban examen de los 8, mala suerte, ¿no? Entonces, que escojan los niños y los jóvenes su libro. No digo el libro exacto, sino la temática. Hoy los chiquitos de tercer año de secundaria están con el tema del enamoramiento. ¿Habrán libros sobre eso? ¿Temáticas sobre eso? Seguro. Estos pequeñitos de primer grado, por ejemplo, de 6, 7 años, que se le caen los dientecitos, ¿será preocupación y será cierto esas temáticas que el ratón en la noche llega y se lleva el dientecito y le da una propina? ¿Esas fantasías les gustará a los niños leer? Seguro que sí. Pero si yo le doy los 8 libros que tengo que leer, porque me han dicho que esto es, no doy espacios para escoger. Y hay historias, hay muchas historias bonitas para procesar, comentar, hacer análisis crítico que vamos a tener, ¿no? Entonces, que los niños y los jóvenes también escojan sus libros que vamos a trabajar, que van a trabajar. Pero también la comunidad y el tema de comunitario y revalorar, pues, qué tradiciones, mitos, leyendas, anécdotas, historias de vidas, letras de canciones, rezos, graffiti, discursos, todo lo que exista. Por ejemplo, yo me pregunto, yo vivo en Comas, ¿y en Comas tiene tradiciones y mitos? Claro,
Hay tradiciones, hay leyendas, hay anécdotas. Conocemos que la cultura Koyik se estableció en el distrito de Comas en la zona norte y de Caraballo llegó a Comas el señorío de Caraballo. Y eso no está escrito y quizás no está dicho o no está en los libros de historia o en la enseñanza de la escuela. Pero ¿cómo fueron los primeros pobladores? ¿Cuáles son las tradiciones que más hay en un distrito, en una región, en esos espacios? Porque eso también es valoración de la comunidad y valoración de las tradiciones. ¿Qué nos dice la evidencia, las investigaciones? Solo voy a citar 2 situaciones como estas. Es que se hizo una evaluación y los niños que salían mejor, muy bien, tenían, cuando se indaga, un promedio de más de 100 libros en sus hogares. Los niños en esta evaluación que no salieron bien, tenían como un promedio de 10 libros para abajo. Entonces, ahí hay una evidencia que los niños que están en contacto y en relación con libros tienen mayor forma de conectarse, de aprender, de entender, de preguntar, de acercarse al libro. Los pequeñitos que no tienen ese acceso van a tener serias dificultades. Nos preguntamos, año 2020 y 2021, las familias que no han tenido que leer en sus hogares han estado seguramente muy complicadas, pero han habido familias que se han organizado para leer un poema o algún libro, algún pasaje o algún artículo o alguna información, y eso ha sido posible. Por lo tanto, sí hay evidencias en que una familia, un niño o un joven que viva en una familia donde hay rodeado de libros y tenga ese acceso, es más posible que desarrolle mejores competencias para lograr los aprendizajes. Otra cita es que si los niños le canten canciones, le lean libros, una cultura de la comunicación que debería de haber. Lamentablemente hoy día uno va por un lugar y los bebés de 2 años bien cargaditos y la mamá o el papá con el celular y el niño mira a otro lado y no dialoga y no interactúa. Situaciones que deberíamos hacer conocer a través de los medios la importancia de estas interacciones a temprana edad para que tengan un mejor desarrollo emocional, del conocimiento, de los aprendizajes en su vida cotidiana. Hoy día, en el hogar se ha convertido en un espacio para promocionar la lectura y también para la alfabetización, pero no señalando que los padres tienen que ser pedagogos o maestros, no, sino esos saberes que tienen las familias podrían contribuir a los aprendizajes. Pero sí, punto 1, tendríamos que saber cómo están. Yo puedo tener 30 alumnos y les aseguro que son 30 familias diferentes, económicamente, culturalmente, en infraestructura, pero ese es un análisis que todo pedagogo tiene que hacer para poder entender y poder trabajar también con las familias. Imagino también que los gobiernos locales tendrán conocimiento de las familias de su distrito para poner iniciativas, para poder políticas, para implementar normas sobre eso, ¿no? Entonces, pero nos centramos en este tema de la alfabetización. Las investigaciones señalan pues que el hogar es un espacio de aprendizaje, pero no de aprendizaje sistemático como la escuela, sino a partir de los saberes y conocimientos que tienen las familias, porque son muy importantes. Libros en casa, es cierto, necesitamos libros en casa, pero un profesor me decía, mis alumnos no tienen libros, pues, ¿no? Yo ya no tengo libros porque ahora todo por internet, ahí están los libros que yo puedo leer de los libros. Muy bien, pues, ¿no? Entonces, libros digitales. Tenemos que buscar de qué manera organizamos estos libros, no cualquier libro que encuentre, sino también que tengan un análisis para su uso. Libros en casa en físico, libros digitales. Pero una señora me dijo una vez en una reunión, yo no tengo ni en físico, porque tampoco digital, porque yo no tengo internet, yo no tengo computadora, yo no tengo tablet, yo no tengo nada. Y le dije, señora, pues si no tiene nada de eso, entonces sí tiene saberes, sí tiene conocimientos, sí tiene vivencias. Esas vivencias las podemos convertir en posibilidades de lectura. Por ejemplo, si una mamá no tiene internet, no tiene libros, pero tiene una vivencia
tuvo una educación primaria, por ejemplo, y puede contar y narrar a sus hijos jóvenes o pequeños cómo fue esa educación primaria, su escuela, en qué lugar, sus profesores, sus amigos, lo que aprendió, lo que no aprendió, lo que desaprendió, lo que no le hubiese gustado, los paseos, muchas cosas que contar para que su niño pueda escribir, para que su niño pueda dibujar, para que su niño pueda inferir, para que su niño luego pueda narrar en sus clases, porque eso es conocimiento también. Entonces, no hay internet, no hay libros, no hay en físico, pero hay unas historias de vida. Por lo tanto, por ahí tenemos que ir también apuntando a eso. Por ejemplo, en casa podríamos escuchar poemas y leerle poemas a los niños y los niños preguntar, indagar, señalar, leer, revisar. Hay muchas cosas que podemos tener una cultura. Me decía un profesor Danilo, mire, yo tengo 20 niños y 20 familias y tengo 12 familias que los fines de semana leen poemas en casa. Perfecto. Pero un profesor le decía, y las 8 restantes, es que uno no va a poder lograr todo a la vez. Y el profesor le dijo, las 8 restantes leen fotos. ¿Cómo es eso de leer fotos? Porque cuando leen fotos, los niños también interactúan, los niños también se comienzan a desarrollar sus habilidades de lectura y de comprensión. ¿Cómo es eso? A ver, profesor, explíqueme. Mira, y ven esta foto antigua y dicen, ¿y por qué antes usaban corbatas de esa manera? ¿Por qué el señor tenía terno? ¿Qué fiesta era? ¿Matrimonio, 15 años, 18 años, despedida? ¿Qué cosa era? Y la mamá tiene que explicar y comentar. ¿Quiénes son esos dos niños que están en cuclillas o arrollados hacia abajo? ¿Por qué se parece? ¿Quién es la bebita? Yo soy, pero no, es mi mamá. ¿Y por qué? Mira, te pareces mucho a mi abuelita y yo me parezco a ti. Y ese señor de bigotito que está a la izquierda, ¿quién es? No, él viajó a España hace muchos años y nunca más supimos de él. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue? Y una serie de conversaciones a través de las fotografías que podemos hacer. El profesor le dijo, otras familias hacen análisis de sus fotografías y recuerdan la historia familiar, construyen su árbol genealógico, luego lo escriben en un papelote y luego me lo exponen por vía Zoom y también están leyendo. Porque no tienen libros físicos, porque tampoco tienen internet y a veces se conectan por el Zoom para compartir. Pero le decía, profesor, además yo he pedido que en todos los hogares de mis alumnos se establezcan la sobremesa. Como ahora almuerzan juntos, desayunan juntos, minutos para dialogar, para conversar, para interactuar. Pero donde los niños y los jóvenes en procesos de alfabetización, los pequeñitos tengan la palabra. ¿Qué les pareció? ¿Cómo van? ¿Cómo se siente? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? ¿Quién cocinaba? ¿Cómo cocinaba? ¿Cómo se hace este almuerzo? ¿Por qué se hace esto? Mi presupuesto. Muchas cosas que podemos orientar a las familias a hacerlo y están desarrollando algunas habilidades de lectura, de escritura, de expresión y también de identidad familiar que se tiene que ir reconstruyendo. Y entonces hoy estamos en una organización de actividades un poco más con zonas rurales donde nos decían, no hay libros, no hay internet porque aquí no ha llegado nada. Entonces estamos trabajando con historias de vida de las familias, ¿no? Una mamá me decía, señora, yo le decía, podemos narrar nuestros 15 años. Y una señora muy molesta dice, yo no he tenido 15 años. Entonces usted le cuenta a su hijo por qué no ha tenido 15 años. ¿Verdad? Dijo, ¿no? Y entonces eso era un tema económico y esto y lo otro. No había pretexto para no hacerlo, ¿no? En la escuela primaria, a los 15 años, la relación con los abuelos, las costumbres de la familia, la adolescencia en el colegio, vivencias que son saberes importantes. Paulo Freire decía, no hay un saber mayor, hay saberes diferentes y hoy más que nunca tendremos que valorar también esos saberes de las familias y mucho ayudaría, y vuelvo a insistir, que existan bibliotecas de las escuelas, en las comunidades, en los distritos. Debería haber una política de libro más fuerte, más agresiva, donde viéramos caminar de cada 10 peatones. Creo que uno se alegraría que el 2021 2 tuvieran un libro en la mano. El 2025, que de cada 10, 5 tuvieran un libro en la mano caminando. Y el 2030, el 2050, que todos tuvieran un libro caminando en la mano. Sería
un país diferente porque está esa cultura de libro. Y ese libro no comprado, quizás prestado de la biblioteca pública con algún mecanismo que puedan tener y todos acceso a la lectura. Pero también necesitamos valorar todas esas iniciativas de las escuelas, como las que señalaba Henry también en algún momento, de lo que hace Pamela y todos los profesionales de la bibliotecología ligados a la lectura día a día, de que las personas lean. Es que en el Perú existen personas preocupadas que otros lean. Pamela, Henry, Rosa seguramente son esas personas. Y de eso hay muy pocos, ¿no? Hay otros que piensan en otras cosas, pero hay personas como ellos, como ellas, que quieren y piensan día y noche que las familias lean, que los niños lean, que los jóvenes tengan libros de dar. Miren, eso existe y por lo tanto eso es lo que nos ayuda. Pero también hay, como la Asociación Peruana de Lectura a la cual pertenezco, que organizamos a esto que denominamos una de las actividades, la Maratón Peruana de Lectura, y este es el 10ª maratón, es decir, 10 años que vamos promocionando la lectura a nivel nacional, y hoy día, 2020 y 2021, lo hemos hecho en los hogares. Y ya estamos ligados a una maratón latinoamericana de lectura, que esto posibilita que en casa se organicen el sector de lectura, los libros, las estrategias que se van a utilizar y los profesores que son los artífices que esto suceda, ayudan, apoyan voluntariamente y van buscando que las familias peruanas, en este caso, y latinoamericanas, puedan tener espacios de lectura en conmemoración, en este caso, por el Día de la Alfabetización Mundial, ¿no? Y eso es lo que quería compartir un poco, pero también si hablamos de compartir, yo aquí tengo un drive donde tengo 2 libros publicados, ya los han puesto en este drive y ustedes pueden hacer uso de estos 2 libros para leer si sus gustos son por ahí de historias escolares, porque a la primera le denominé Cuento para Todos, que todos podemos leer, pero también debo seguir contando para todos. Y ya está en camino el 3er libro, no sé qué nombre le voy a poner, pero debe ser algo de todos, que involucre, que haga inclusión y que permita que todos en nuestro país puedan leer, porque la lectura debe ser una acción democrática. Pobres, ricos, arriba, derecha, izquierda, abajo, al centro, todos deberían tener esa gran posibilidad de leer. Porque eso nos hace grandes, porque eso nos hace libres, porque eso nos hace especiales como ciudadanos en el cumplimiento de este marco también de los objetivos que se ha trazado el mundo y los gobernantes de este mundo. Quiero cerrar con estas precisas ideas nada más y requerimos datos para caminar con seguridad en apuestas educativas y específicamente de promoción de la lectura. Necesitamos datos. ¿Cuánto leen? ¿Qué leen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Por qué tienen? ¿Por qué no lo tienen? Que permita asumir políticas, estrategias, impactos, para que esto no caigan y sea solamente una moda o sea solo por una fecha y ahí queda, ¿no? Pero también considerar a los hogares como un espacio potencial de aprendizajes. El hogar es un espacio, por lo tanto, no es solamente del sector educativo ni de los maestros, sino un espacio donde todos los sectores deberían apuntar a valorar, reconocer, identificar las familias. Así como hay bonos, deberían haber libros para las familias. Eso debería ser interesante. No sé si cuánto cuesta importar o producir libros, un libro por cada familia peruana, no sé, eso debería ser también que lo lean pues para todos, y eso no va a dar un libro si no podemos usar eso, pero debemos tener otra remirada, ¿no? Otra remirada en estos tiempos difíciles y de cambio. Lo cotidiano del hogar, lo que han sufrido las familias, las situaciones que viven son importantes para la familia y es para el aprendizaje y es una de las cosas que tenemos que valorar permanentemente. El esfuerzo que hace una familia con un presupuesto y el otro esfuerzo que hace la familia con la quinta parte del presupuesto y pueden lograr las mismas cosas. Hay que valorar esas ambas situaciones que hay y las familias la tienen. En zonas rurales, en zonas urbanas, amazónicas, andinas, donde nosotros busquemos. Pero además, seamos ciudadanos con una reflexión crítica
con disposición de tiempo también para propuestas creativas, para promover la lectura en los hogares y promocionar la alfabetización, que nuestros niños y nuestras niñas, como decíamos al inicio de la presentación, no pierdan esos tiempos tan hermosos que les puede quitar muchas posibilidades en su vida cotidiana. Y finalmente, las bibliotecas públicas deben ser una apuesta que cubra la necesidad de leer para conocer el mundo y salir adelante. A más bibliotecas públicas seguramente también habrán mejores condiciones, mejores conocimientos, un acercamiento a la realidad, al conocimiento, al saber que creo que necesitamos todos los peruanos y ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado señor Danilo. Eh, el tiempo nos ha quedado muy corto para estos temas tan importantes y de mucha reflexión. Así que por motivo de tiempo solo vamos a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho en el Facebook para ambos expositores. ¿Cuáles serían los principales retos educativos en el contexto de la pandemia del COVID-19? Iniciamos con Henry, por favor. Bien, gracias por la pregunta. Principales retos para la educación. Aquí yo voy a mencionar lo que Danilo nos ha compartido, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Y debe partir de casa, de las actividades que en casa realizamos de manera cotidiana. Simplemente, una de las principales estrategias que podemos partir de ahí, simplemente cada noche leer a nuestros niños, ¿no?, desde un cuento todos los días, y así generamos un hábito. Desde casa parte todo eso. Ahora, en los colegios, igualmente, si en casa se realiza esa práctica cotidiana, igualmente todos los días una media hora de lectura constante, ya se generó el hábito lector. Y si hay el hábito lector, si se acostumbran a leer en físico, igualmente en digital van a poderlo leer, porque si no, definitivamente así pongamos múltiples plataformas, y aprovecho y hago el paréntesis para resaltar el gran aporte que está haciendo la Biblioteca Nacional a través de su biblioteca digital, de la Biblioteca Digital de Perú, ¿no? Entonces, que es un gran aporte, pero si no se logra esos hábitos en lo físico, no se va a poder lograr en lo digital. Muchas gracias, estimado Henry. Por favor, señor Danilo, ¿damos respuesta? Sí. Yo iría también a lo que ha señalado Henry y también plantear desde la educación un nuevo modelo educativo en un tipo de educación híbrida, como hablamos, a distancia, sincrónica, donde un brazo de ese nuevo modelo educativo sean las comunidades de aprendizaje, y dentro de esa comunidad de aprendizaje, la biblioteca pública sea parte de esa interacción entre escuela, comunidad, biblioteca pública. Escuela, comunidad, biblioteca pública. Porque en ese andar le corresponde a los gobiernos locales, a los ciudadanos, de poder trabajar esa posibilidad. Pongamos eso como una agenda que está dentro del marco seguramente de políticas, pero que se necesitan decisiones, ¿no? Y de acuerdo con Henry, con lo que señala, tenemos que refundar la práctica de las familias en relación a la escuela. La familia no es un apoyo más, sino es fundamental en este proceso, pero necesita y requiere mayor fortalecimiento, capacidades, también un tema económico, un tema cultural que puede posibilitar una mejor reflexión, un mejor conocimiento y una mejor calidad de vida. Muchas gracias, estimado Danilo. Consulta si los libros que mostraste, el enlace Drive, ¿lo pueden descargar? Sí, ese es el enlace. ¿Y le podría compartir el enlace, por favor? A ver, vamos a ver. Okay. En unos momentos lo vamos a compartir por los comentarios de Facebook. Ya. Y como les había comentado, el tiempo
nos ha quedado muy corto para esta excelente temática que tiene grandes reflexiones. Sin embargo, agradecerles a ustedes por participar el día de hoy, agradecerles a nombre de la Biblioteca Nacional de Perú por su participación y asimismo les informamos a todos los que se encuentran conectados que la siguiente semana vamos a continuar con esta temática, la alfabetización en la era digital, enfocado para jóvenes y adultos mayores. Y finalmente, hacerles recordar que esta conferencia ha sido grabada y podrán ubicarla en las redes sociales, en las redes oficiales de la Biblioteca Nacional del Perú, tanto en Facebook como el canal de YouTube. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias, hasta pronto. Nos vemos, Henry. Chao, Pamela, Rosa. Muchas gracias por la invitación, Danilo, Jacqueline. Hasta siempre.